Después de 8 años siendo excluida, compré un resort frente al mar y reservé todas las habitaciones. Luego le dije a mi madre, igual que en tu casa, en la mía ya no queda espacio. Hola a todos, para comenzar, mi nombre es Amelia y soy diseñadora gráfica independiente. Mi hermana Olivia tiene 35 años y está casada con Ronald. Tienen 4 hijos, Jack de 12, Ava de 10, James de 8 y Aria de 6. Nuestra madre, Evelyn, de 62 años, siempre tuvo favoritismos. Y sí, adivinen quién nunca fue la favorita. Durante los últimos 8 años, mi familia tuvo la costumbre de pasar 2 semanas cada verano en la casa de playa de mi madre en Carolina del Norte. Era una casa bastante grande, con 4 habitaciones, 3 baños y una hermosa vista a la playa. Había espacio suficiente para una reunión familiar normal. ¿Verdad? Pues no. Todos los años, sin falta, mi madre me llamaba en marzo para decirme exactamente lo mismo. Según ella, no había suficiente espacio ese año. La familia de Olivia ya era demasiado grande y los niños necesitaban su propio espacio. Quizá el próximo año podrían arreglar algo. Mientras tanto, Olivia recibía un trato de reina. Mi madre pasaba semanas preparándose para su llegada, llenando la casa con todas sus comidas favoritas, comprando juguetes nuevos para los niños y prácticamente extendiéndoles una alfombra roja. La familia de Olivia se instalaba en esa casa como si les perteneciera, dejando sus cosas por todos lados y comportándose como si fueran los únicos importantes. ¿La peor parte? Cada verano mis 2 hijos, Alex de 9 años y Mia de 7, me preguntaban por qué ellos no podían ir a la casa de playa de la abuela como sus primos. ¿Qué se suponía que debía decirles? ¿Que su abuela no nos consideraba lo suficientemente importantes? Y esto nunca fue solamente por unas vacaciones. Fueron 8 años viendo a mi madre desvivirse por Olivia mientras a mí me trataba como si no fuera su hija. Olivia se casó con su novio de la universidad, Ronald, poco después de graduarse. Luego tuvo 4 hijos en 6 años y, de alguna manera, se convirtió en la hija perfecta de mi madre. Ronald trabajaba en ventas y ganaba bien, aunque nada extraordinario. Aún así, siempre los presentaban como la familia exitosa. Yo, en cambio, levanté mi propio negocio de diseño gráfico desde cero hace 4 años, después de mi divorcio. Trabajo muchísimo, a veces hasta 12 horas al día, para conseguir clientes y mantener a mis hijos. Pero como trabajo desde casa y no tengo un empleo tradicional de oficina, mi madre siempre asumió que estaba desempleada. Durante las reuniones familiares solía decirles a los demás que yo todavía estaba intentando encontrar mi camino. Olivia disfrutaba de su vida estable junto a Ronald y los niños. Cada vez que nos veíamos, siempre soltaba pequeños comentarios disfrazados de amabilidad. Decía que debía ser bonito tener un horario tan flexible y luego sonreía de esa manera falsa que tanto dominaba. Y también decía que ella jamás soportaría vivir sin saber de dónde vendría su próximo sueldo. El tema de la casa de playa era solo la prueba más evidente del favoritismo. Todos los veranos veía a Olivia publicar decenas de fotos en Instagram de sus perfectas vacaciones familiares. En la casa de playa de mi madre. Los niños haciendo castillos de arena, Ronald cocinando en la parrilla, Olivia descansando en una hamaca con una bebida en la mano. Mientras tanto, mis hijos y yo pasábamos esas 2 semanas en casa. Y a veces lo único que hacíamos era ir a la piscina del vecindario o quedarnos viendo películas. El verano pasado fue el punto de quiebre para mí. Acababa de conseguir el cliente más grande de toda mi carrera hasta ese momento, una empresa de software que me contrató para rediseñar por completo su identidad de marca. Era un contrato de 6 cifras que prácticamente nos aseguraba estabilidad durante todo el año. Estaba emocionada por compartir la noticia durante la fiesta de cumpleaños de mi madre en junio. Cuando les conté sobre el contrato, mi madre simplemente dijo que era maravilloso y que tal vez ahora podría pensar en conseguir un trabajo más estable. Olivia se rió y dijo que a mí me encantaba jugar en la computadora. Que no era como si estuviera preparada para una carrera de verdad. Como siempre, me quedé callada. Pero más tarde esa misma noche, mientras mi madre daba su discurso anual de lo siento, este año no hay suficiente espacio en la casa de playa, Olivia decidió terminar de humillarme frente a todos. Dijo que tal vez, si yo tuviera un trabajo de verdad, podría pagar mis propias vacaciones y que el resto de la familia no tenía por qué sacrificar su tiempo juntos. Solo porque yo no podía organizar mi vida. Mi madre incluso asintió y dijo que Olivia tenía razón.
que Ronald trabajaba muchísimo y que los niños merecían sus vacaciones. Quizá cuando yo estuviera más estable las cosas serían diferentes. Yo sonreí y asentí igual que lo había hecho durante los últimos 7 años. Les dije que entendía perfectamente y que esperaba que todos pasaran un gran verano. Pero por dentro, en ese momento, ya había terminado con todo eso. Completamente. Ese contrato con la empresa tecnológica solo fue el comienzo. Mi trabajo empezó a hacerse conocido y pronto tenía más clientes de los que podía manejar. Subí mis tarifas. Empecé a escoger mejor a mis clientes y poco a poco construí algo mucho más grande que un simple negocio freelance. Y para octubre ya tenía ingresos suficientemente estables como para contratar a 2 personas. Para diciembre había conseguido 3 clientes corporativos más. Y para febrero del siguiente año ya estaba buscando oficinas y pensando seriamente en expandirme hacia servicios de marketing digital. El dinero comenzó a llegar, pero no le dije nada a mi familia. Seguí manejando mi viejo Honda, viviendo en la misma casa modesta y vistiendo igual que siempre. Para ellos, yo seguía siendo la mujer que perdía el tiempo jugando frente a una computadora. En marzo, justo en la época en la que mi madre normalmente me llamaba para decirme que no había suficiente espacio en la casa de playa, hice una oferta por una pequeña propiedad turística ubicada a unas 2 horas de allí. No era enorme, pero tenía 12 habitaciones, un restaurante y una increíble playa privada. Era exactamente lo que necesitaba. Los antiguos dueños habían llevado el lugar prácticamente a la ruina y estaban desesperados por venderlo. Lo compré por una fracción de su valor real y enseguida contraté una empresa de administración para encargarse del funcionamiento diario mientras yo supervisaba las remodelaciones. Para mayo, el resort había cambiado por completo. Gasté una cantidad considerable en mejoras, incluyendo muebles nuevos, habitaciones totalmente renovadas, una espectacular piscina infinita con vista al mar y un área de juegos para niños que habría puesto celoso. Hasta a Disney. El restaurante servía comida de 5 estrellas y todo el lugar parecía sacado de una revista de viajes de lujo. Y lo llamé Refugio Costero Resort. Y era absolutamente perfecto. Pero lo más importante era que finalmente era mío, completamente mío. El resort abrió de manera parcial en junio con algunos clientes para asegurarnos de que todo funcionara correctamente y corregir cualquier problema antes de la temporada alta. Todo salió perfecto. Las reseñas eran increíbles y las reservas para el verano comenzaron a llegar muchísimo más rápido de lo que esperaba. Y mientras tanto, Olivia seguía publicando en redes sociales sus típicas fotos previas a las vacaciones. Los niños comprando ropa para la playa. Ronald cargando el auto y mensajes emocionados sobre su tradición familiar anual en la casa de la abuela. A finales de junio, mi madre me llamó para darme el discurso de siempre. Comenzó diciendo que lo sentía mucho, pero antes de que terminara la frase, le dije que ya sabía que no había suficiente espacio. Le dije que no se preocupara porque ese año Alex, Mia y yo ya teníamos otros planes. Mi madre se sorprendió y preguntó a dónde iríamos. Solo le dije que había encontrado un pequeño lugar y que no era nada lujoso. La primera semana de julio llevé a mis hijos al resort. Reservé para nosotros la mejor suite del resort, una habitación frente al mar con 2 dormitorios, balcón privado y acceso directo a la playa. Alex y Mia no podían creerlo. Mia corría por toda la suite diciendo que el lugar era increíble y preguntando si de verdad nos quedaríamos allí. Durante 2 semanas completas. Le dije que sí. Pasamos los días en la playa privada, comiendo en el restaurante, nadando en la piscina infinita y participando en todas las actividades que había organizado, como paseos a caballo, pesca en mar abierto y kayak. Nunca antes habíamos podido permitirnos unas vacaciones así. Y ver a mis hijos disfrutarlo hizo que cada dólar invertido valiera totalmente la pena. Actualización 1. En agosto empecé a hacer llamadas telefónicas. Primero llamé a mi tío Benjamin y a mi tía Carol, el hermano y la cuñada de mi madre. Siempre habían sido amables conmigo y con mis hijos, y además tenían 3 niños de edades similares a Alex y Mia. Los invité a pasar el fin de semana del día del trabajo en el resort con todos los gastos pagados, incluyendo comida, actividades y absolutamente todo. Les dije que simplemente quería hacer algo especial por la familia. Mi tío quedó sorprendido por la invitación y decía que no podían aceptar algo tan generoso, pero insistí. Le expliqué que había tenido un gran año en los negocios y que quería compartirlo con las personas que realmente eran importantes para mí.
Después llamé a mi primo David y a su esposa Jennifer. Ellos tenían 2 hijos adolescentes y últimamente estaban pasando dificultades económicas porque Jennifer había perdido su empleo. Les ofrecí un fin de semana completo en un resort de 5 estrellas completamente gratis porque sentía que necesitaban un descanso. Luego llamé a la hermana de mi padre, la tía Nancy, y a su esposo. También invité a mis primos segundos, la familia Martínez, quienes siempre habían tenido problemas económicos, pero eran de las personas más amables que había conocido. Llamé a todos los familiares que alguna vez habían sido buenos conmigo y con mis hijos. A todos los que nos habían hecho sentir incluidos y apreciados. Cuando terminé, había invitado a 22 miembros de mi familia para pasar el fin de semana del Día del Trabajo. Reservé el resort completo, contraté a un chef privado para preparar todas las comidas y organicé actividades para personas de todas las edades. Y no invité ni a mi madre ni a Olivia. El fin de semana del Día del Trabajo fue increíble. Todos mis familiares quedaron impresionados con el resort y no dejaban de preguntarme cómo había logrado pagar un lugar tan espectacular. Yo simplemente sonreía y decía que había tenido un gran año. La noche del sábado, mi tío Benjamin me llevó aparte para hablar conmigo. Me dijo que todo aquello era increíble, que realmente había construido algo especial y que mi madre debía sentirse muy orgullosa de mí. Entonces le dije tranquilamente que mi madre no sabía nada del resort. Mi tío se quedó confundido y me preguntó qué quería decir con eso. Le expliqué que no había invitado ni a mi madre ni a Olivia. Benjamin no entendía por qué, porque según él aquello era una reunión familiar. Entonces fui completamente honesta. Le recordé que durante 8 años mi madre me había dicho que no había suficiente espacio en su casa de playa para mí y mis hijos. Durante 8 veranos completos habíamos sido excluidos de las vacaciones familiares porque la familia de Olivia ocupaba demasiado espacio. Así que ese año decidí organizar mi propia reunión familiar y, lamentablemente, tampoco había suficiente espacio para todos. La verdad se esparció rápidamente entre toda la familia. Todos conocían el problema de la casa de playa. Durante años habían escuchado las excusas de mi madre y los comentarios crueles de Olivia. Algunos incluso habían preguntado en privado por qué yo y mis hijos nunca éramos incluidos en las vacaciones familiares. El lunes por la mañana, mientras todos se despedían y regresaban a sus casas, mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Me preguntó dónde estaba porque Benjamin acababa de llamarla contándole una historia absurda sobre mí siendo dueña de un resort. Le dije que era verdad. Ella quedó completamente sorprendida y me preguntó cómo era posible. Porque según ella yo no tenía ese tipo de dinero. Le respondí que aparentemente sí lo tenía. Hubo un largo silencio. Después me preguntó por qué nunca les había contado nada y, sobre todo, por qué no los había invitado. Entonces le respondí exactamente lo que llevaba 8 años escuchando. Le dije que ella me había dicho durante años que no había suficiente espacio en su casa de playa y que ahora yo le estaba diciendo exactamente lo mismo sobre mi resort. Mi madre intentó justificarse diciendo que era diferente, que la casa de playa realmente no tenía espacio para todos. Pero yo le respondí que mi resort tampoco. Luego añadió que éramos familia. Y le dije que era curioso que recién ahora se acordara de eso. Después colgué la llamada. 20 minutos más tarde, Olivia me llamó furiosa. Me gritó preguntándome qué demonios me pasaba porque mi madre estaba llorando desconsoladamente. Me preguntó cómo había podido hacerles algo así. Yo le respondí preguntándole exactamente qué era lo que había hecho. Después de todo, solo había organizado una reunión familiar. Incluso le dije que pensé que estaría feliz por mí, porque siempre decía que debía ser más exitosa. Olivia respondió que yo sabía perfectamente a qué se refería y que las había excluido deliberadamente. Entonces le recordé que ella y mi madre habían hecho exactamente lo mismo conmigo y con mis hijos. Olivia insistió en que aquello era diferente porque la casa de playa realmente no tenía espacio suficiente. Y yo le respondí que mi resort tampoco. Le dije que era curioso cómo ahora entendía perfectamente lo doloroso que era quedarse fuera. Entonces empezó a decir que yo estaba siendo vengativa, infantil y cruel. Incluso dijo que yo era mejor que eso. Pero le respondí que no, que precisamente era eso. Le dije que estaba cansada de ser tratada como el fracaso de la familia. Las semanas siguientes fueron bastante intensas. Mi madre comenzó a llamarme todos los días.
A veces lloraba, otras veces estaba furiosa, pero siempre terminaba preguntándome por qué las estaba castigando. Incluso llegó a decirme que no me había criado para comportarme así y que la familia no debía tratarse de esa manera. Y entonces le respondí que tenía razón. Mi madre insistía en que nunca me había excluido realmente y que simplemente no había espacio suficiente. Pero yo ya no acepté más excusas. Le dije que sí había espacio, solo que cada año había decidido entregárselo todo a Olivia. Cada verano había elegido a su familia por encima de la mía y había hecho sentir a mis hijos que no eran importantes. Y le pregunté si de verdad pensó que yo nunca lo notaría. O peor aún, si creyó que mis hijos tampoco lo notarían. Mientras tanto, Olivia empezó a contarle al resto de la familia que yo era cruel y rencorosa, y que estaba castigando a niños inocentes por un supuesto resentimiento imaginario. Pero los familiares que habían estado en el resort conocían perfectamente la verdad. Durante años habían escuchado las excusas de mi madre y los comentarios de Olivia. También me habían visto sonreír y asentir mientras era excluida constantemente de las reuniones familiares. De hecho, mi tío Benjamin terminó llamando a mi madre para decirle que me debía una disculpa. Le dijo que durante años yo había sido amable y educada mientras ella me trataba como si fuera una miembro de segunda categoría dentro de la familia. Mi tía Carol apoyó completamente a mi tío Benjamin. Dijo que la manera en la que Olivia hablaba sobre mí era horrible. Incluso admitió que durante años había escuchado todos esos comentarios crueles sobre mi trabajo y que siempre le parecieron innecesarios y malintencionados. También dijo que yo tenía todo el derecho de celebrar mi éxito con personas que realmente me apoyaban. Mientras tanto, el resort estaba prosperando. El fin de semana del Día del Trabajo había generado una publicidad increíble gracias a posts en redes sociales. Prácticamente tenía todas las reservas llenas hasta el otoño. Contraté más empleados. Amplié el horario del restaurante y hasta empecé a planear nuevas remodelaciones para agregar un spa. Mi empresa de diseño gráfico también estaba creciendo muchísimo. El éxito del resort me dio más confianza en otros aspectos de mi vida. Comencé a cobrar tarifas más altas, aceptar proyectos más grandes y poco a poco mi reputación en el sector empezó a mejorar. Alex y Mia también estaban floreciendo. Se sentían orgullosos de todo lo que había logrado y felices de que finalmente pudiéramos permitirnos las cosas bonitas que sus primos siempre daban por sentado. Pero lo más importante era que estaban aprendiendo que el esfuerzo sí da resultados y que no tienes por qué soportar malos tratos solo porque vienen de tu propia familia. Actualización 2. Cuando se acercó Acción de Gracias, mi madre me llamó a principios de noviembre. Me dijo que esperaba que fuéramos a cenar porque, a pesar de nuestras diferencias, era importante que la familia estuviera unida. Entonces le pregunté si habría suficiente espacio para todos. Mi madre respondió que claro que sí y que no fuera ridícula. Así que le recordé algo bastante simple. Su mesa principal solo tenía espacio para 8 personas. Olivia y su familia ya eran 6. Sumando a mi madre y mi padre, la mesa quedaba completamente llena. Entonces le pregunté exactamente dónde se suponía que debíamos sentarnos Alex, Mia y yo. Mi madre respondió que seguramente encontrarían alguna solución, como siempre. Le dije que gracias, pero que esta vez pasaríamos. Mi madre respondió que estaba siendo exagerada. Pero le dije que no. En lugar de ir a su casa, invité a mi tío Benjamin, a mi tía Carol, a la familia de Nancy y a la familia Martínez a celebrar Acción de Gracias en el resort. Tuvimos una cena maravillosa preparada por el chef. Había espacio de sobra para todos y después de comer los niños estuvieron jugando en la playa. Pasó el tiempo y en diciembre, mi madre volvió a llamarme. Esta vez dijo que había estado pensando que quizá podríamos celebrar Navidad en mi resort para que toda la familia pudiera ver lo que había construido. Le respondí que era una propuesta muy generosa, pero que el resort estaba completamente reservado hasta Año Nuevo y no tenía disponibilidad. Entonces preguntó si realmente no podía hacer una excepción por la familia. Y le respondí que sí podía hacer excepciones para la familia que realmente me trataba como familia. Mi madre finalmente explotó y me preguntó qué quería exactamente de ella. Me dijo que si quería una disculpa, entonces bien, lo sentía. Según ella, lamentaba que yo me hubiera sentido excluida de la casa de playa, pero insistía en que solo estaba tratando de acomodar a todos. Pero le respondí que no era verdad. Ella no estaba acomodando a todos. Estaba acomodando únicamente a Olivia.
Le recordé que Olivia tenía 4 hijos y yo 2, y que aparentemente para ella 4 niños valían más que 2. Mi madre terminó la llamada colgándome. Pasé la mañana de Navidad con Alex y Mia en casa antes de ir al resort para cenar con las personas que realmente se habían convertido en mi sistema de apoyo. Éramos 25 personas, con excepción de mi madre, mi padre, Olivia y su familia. Y honestamente, fue la mejor Navidad que había tenido en años. No hubo comentarios pasivo-agresivos sobre mi carrera. No tuve que ver cómo a mis hijos les daban regalos más baratos y menos importantes que a sus primos. No tuve que fingir agradecimiento por recibir apenas migajas de atención. Solo hubo buena comida, risas sinceras y personas que valoraban todo aquello por lo que había trabajado tan duro. En Año Nuevo, mientras veía los fuegos artificiales sobre el agua junto a mis hijos desde la terraza del resort, tomé una decisión. Ya no iba a seguir disculpándome por mi éxito. Ya no iba a seguir haciéndome pequeña para que los demás se sintieran cómodos. El resort me demostró algo muy importante. Yo nunca fui el fracaso familiar que ellos me hicieron sentir durante tantos años. Era una mujer de negocios exitosa que había construido algo hermoso desde cero. Mis hijos estaban orgullosos de mí. El día de Año Nuevo, mi madre volvió a llamarme. Me dijo que quería arreglar las cosas entre nosotras y me preguntó qué hacía falta para solucionarlo. Entonces le respondí que primero tendría que admitir que me trató injustamente durante años. Y además tendría que disculparse con mis hijos por hacerlos sentir no deseados durante las reuniones familiares. Pero mi madre dijo que no podía disculparse por decisiones que tomó pensando en el bienestar de la familia. Entonces le dije que ya no teníamos nada más de qué hablar. Ella me preguntó si realmente iba a destruir nuestra relación por culpa de una casa de vacaciones. Y le respondí que no estaba destruyendo nada. Simplemente había dejado de fingir que compartir sangre con alguien significa permitir que te traten mal. Y también había dejado de enseñarle a mis hijos que ser familia significa aceptar menos de lo que merecen. Actualización 3. El negocio iba increíble. Ya estaba expandiéndome hacia una segunda propiedad y mi empresa de diseño gráfico se había convertido en una agencia digital completa con 8 empleados. Alex y Mia también estaban prosperando. Eran niños felices, algunos familiares intentaron intervenir para reconciliarme con mi madre, pero sinceramente ya no me interesaba. El mes pasado Olivia me envió una solicitud de amistad en Facebook. La rechacé. Mi madre comenzó a enviarme publicaciones sobre familias que sanan después de los conflictos y sobre la importancia del perdón. Yo las eliminaba sin siquiera leerlas por completo. Para junio, el resort ya estaba completamente reservado hasta septiembre. Tenía listas de espera para cada fin de semana y grupos corporativos reservaban retiros empresariales con meses de anticipación. El éxito era muchísimo más grande de lo que imaginé. Alex terminó 4º grado con las mejores calificaciones y Mia estaba destacando en 2º grado. Ambos entraron al equipo local de natación e hicieron amigos rápidamente. Por primera vez en años, ya no se preguntaban por qué no podían asistir a las reuniones familiares o por qué su abuela parecía querer más a sus primos que a ellos. Una noche, mientras cenábamos en la terraza del resort, Alex me contó que Jack le había preguntado en la escuela por qué ya no íbamos a la casa de playa. Jack era el hijo mayor de Olivia y estudiaba en la misma escuela que Alex. La verdad es que sabía que tarde o temprano esa conversación iba a ocurrir. Le pregunté a Alex qué le había respondido. Entonces me dijo que simplemente le había dicho que ahora nosotros teníamos nuestro propio lugar. También me contó que Jack había dicho que el resort parecía muchísimo más genial que la casa de la abuela después de ver las fotos en Instagram. No pude evitar sonreír. El resort tenía una presencia enorme en redes sociales y yo publicaba constantemente fotos de los atardeceres, las actividades y las familias disfrutando de sus vacaciones. No lo hacía para ser vengativa. Pero sinceramente debo admitir que se sentía bastante bien saber que Olivia seguramente veía cada una de esas publicaciones. Alex también me contó que Jack le preguntó si algún día podría visitarnos en el resort. Y Alex le respondió que no sabía si su mamá se lo permitiría. Eso me dolió un poco. Los niños eran inocentes en todo aquello y Jack siempre había sido amable con Alex y Mia. Pero aún así no estaba dispuesta a volver a abrir esa puerta. En julio, Rachel, la hija de mi primo David, anunció su compromiso. La boda sería en octubre y sería la primera gran reunión familiar desde que todo explotó. David me llamó personalmente para invitarme.
Me dijo que sabía que las cosas entre mi madre, Olivia y yo eran complicadas, pero que Rachel realmente quería que asistiera. También dijo que ella me consideraba una de sus tías favoritas porque siempre había sido muy generosa con su familia. Entonces le pregunté si mi madre y Olivia estarían presentes. David respondió que sí, porque después de todo era una boda familiar. Pero también aclaró que Rachel le había pedido específicamente que me dijera cuánto deseaba que yo estuviera allí. Según él, Rachel había dicho que si alguien merecía celebrar rodeada de familia, era yo. Pensé en ello durante toda una semana. Rachel era una buena chica. Siempre había sido amable conmigo y con mis hijos, y no merecía que su boda terminara arruinada por problemas familiares. Finalmente le dije a David que asistiríamos. Pero también le advertí que llevaría seguridad. David se sorprendió y preguntó si hablaba en serio. Le expliqué que solo llevaría a una persona. Alguien encargado de asegurarse de que nada se saliera de control si Olivia decidía hacer una escena. Actualización 4. La boda fue hermosa. Rachel se veía increíble y la ceremonia se realizó en un viñedo precioso a aproximadamente 1 hora de la ciudad. Llegué junto a Alex y Mia perfectamente vestidos. Le compré a Mia un hermoso vestido azul marino y a Alex un elegante traje que le quedaba perfecto. Mis hijos se veían como si pertenecieran naturalmente a cualquier evento elegante. Mi madre nos vio apenas llegamos durante la hora del cóctel. Se acercó con mucha cautela, como si no supiera qué esperar de mí. Me dijo que me veía muy bien y comentó cuánto habían crecido los niños. Le di las gracias. Después me preguntó cómo había estado y añadió que había escuchado que el resort estaba funcionando increíblemente bien. Le respondí que sí. Ella esperó a que siguiera hablando, pero no lo hice. Tras unos segundos incómodos, volvió a intentarlo y dijo que había estado pensando mucho en nuestra conversación de Navidad y que quizá podríamos hablar pronto. Le respondí que quizá. En ese momento Olivia apareció detrás de ella con expresión incómoda, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Me saludó rápidamente y luego comentó que Alex y Mia se veían muy bien mientras los observaba conversar con sus primos cerca de la mesa de aperitivos. Le respondí que sí. Y la conversación se volvió dolorosamente incómoda. Creo que mi madre esperaba que resolviéramos todo allí mismo, en plena boda. Como si bastara una conversación incómoda y unas copas de vino para borrar años de desprecio disfrazado de favoritismo familiar. Cuando comenzó la cena, noté algo bastante interesante. La distribución de las mesas me había colocado a mí y a mis hijos en la mesa principal de la familia, justo entre la familia del tío Benjamin y la familia de la tía Nancy. Mientras tanto, mi madre, Olivia, Ronald y los niños estaban sentados en otra mesa separada. Rachel había tomado una decisión. Y claramente no favorecía a mi madre. Durante la recepción, Rachel se acercó a hablar conmigo mientras todos bailaban. Me agradeció muchísimo por haber asistido y dijo que sabía que las cosas con la abuela Evelyn estaban raras en ese momento. Le respondí que el día de su boda no tenía nada que ver con dramas familiares y que yo estaba allí para celebrarla a ella. Entonces me dijo algo que no esperaba. Me confesó que lo que hice con el fin de semana en el resort le había parecido increíble. También dijo que la familia de mi primo David seguía hablando de esas vacaciones todo el tiempo y que había sido el mejor viaje que habían tenido en años. Le dije que me alegraba muchísimo escuchar eso. Entonces Rachel añadió algo que terminó golpeándome más fuerte de lo que imaginaba. Me dijo que veía cuánto trabajaba yo y todo lo que había logrado construir. Admitió que quizá no todos en la familia me daban el reconocimiento que merecía, pero que algunos sí lo hacían. Sus palabras significaron muchísimo para mí. Porque ahí estaba una chica de 24 años demostrando más inteligencia emocional que personas que me habían visto crecer toda la vida. Cuando la noche estaba terminando, Olivia me acorraló cerca de la barra. Y honestamente, ya venía un poco tomada. Me dijo que necesitábamos hablar, le respondí que no, que realmente no necesitábamos hacerlo. Pero insistió diciendo que todo aquello había durado demasiado y que yo estaba destruyendo a la familia. Entonces finalmente le dije la verdad sin suavizar absolutamente nada. Le expliqué que yo no estaba destruyendo nada. Lo único que había dejado de hacer era participar voluntariamente en mi propio maltrato. Olivia soltó una risa burlona y dijo que estaba exagerando, así que empecé a contar
8 años, Olivia, 8 años escuchando que no había espacio para mis hijos en las vacaciones familiares. Soportando tus comentarios sobre mi carrera. Viendo cómo trataban a tus hijos como realeza mientras los míos aprendían a sentirse como invitados incómodos. Dentro de su propia familia. Olivia intentó defenderse diciendo que nunca fueron ataques personales y que simplemente estaba siendo honesta. Sobre mi situación. Entonces la miré directamente y le pregunté a cuál situación se refería exactamente. ¿A la situación donde construí un negocio de 6 cifras desde cero mientras criaba sola a 2 hijos? ¿A esa situación? La cara de Olivia se puso completamente roja. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no fui yo quien se sintió pequeña. Olivia me miró con desprecio y dijo que ahora actuaba como si fuera una gran exitosa. Pero preguntó dónde había estado todo ese dinero cuando éramos más jóvenes y por qué nunca tuve un trabajo estable mientras mis hijos eran pequeños. Entonces le respondí algo que llevaba años guardándome. Le dije que nunca busqué un trabajo estable porque estaba construyendo algo mucho mejor que eso. Estaba creando un negocio. Estaba invirtiendo en mi futuro en lugar de conformarme con una mediocridad cómoda. Olivia se ofendió inmediatamente. Me respondió que ella tenía un buen matrimonio, 4 hijos sanos y una vida feliz. Y le dije que me alegraba sinceramente por ella, pero que eso no le daba derecho a tratarme como si yo valiera menos solo porque había elegido un camino diferente. Entonces Olivia miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando y se inclinó hacia mí. Y ahí soltó la verdad que probablemente llevaba años escondiendo. Me dijo que mi madre solo estaba intentando protegerme. Según ella, sabía que yo no podía permitirme pagar las vacaciones familiares de la misma manera que Ronald y ella sí podían hacerlo. Así que estaba tratando de evitarme la vergüenza. Me quedé mirándola durante varios segundos. Y luego le respondí algo que claramente nunca había imaginado. Le recordé que durante todos esos años yo había ofrecido pagar mi parte de los gastos cada verano. Siempre decía que podía colaborar con la comida, los servicios o cualquier otra cosa que hiciera falta. Pero mi madre jamás aceptó. Ni una sola vez me pidió aportar dinero. En ese momento Marcus apareció a mi lado. Marcus era un tipo muy amable que trabajaba en seguridad para eventos como negocio adicional. Yo le había pedido que vigilara discretamente por si alguna conversación empezaba a salirse de control. Me preguntó si todo estaba bien. Olivia se quedó completamente sorprendida y preguntó si de verdad había llevado seguridad a una boda familiar. Entonces le respondí que no había llevado seguridad. Había llevado protección contra el drama. Y parecía haber sido una excelente inversión. Después me alejé antes de darle tiempo a responder. Actualización 5. El lunes por la mañana después de la boda, mi teléfono volvió a sonar temprano. Era el tío Benjamin. Me preguntó si estaba bien porque había escuchado que hubo cierta tensión durante la boda. Le dije que estaba perfectamente y que Olivia simplemente había tomado algunas copas de más y decidió que era momento de tener una conversación de corazón a corazón. Mi tío soltó una pequeña risa y dijo que David le había contado que manejé la situación bastante bien. También mencionó que escuchó que había llevado seguridad. Le respondí que solo había sido una precaución porque quería disfrutar la boda de Rachel sin preocuparme de que alguien terminara haciendo una escena. Entonces el tío Benjamin dijo algo que me hizo reír. Comentó que quizá me copiaría la idea para futuros eventos familiares. Para octubre ya estaba buscando activamente una segunda propiedad. Mi nuevo socio comercial, Robert Chen, un especialista en administración hotelera que se acercó a mí después de escuchar sobre el éxito del resort, había encontrado una propiedad en las montañas de Carolina del Norte que era perfecta para desarrollar. Se llamaba Vista a la Montaña Lodge. Era un hotel de 20 habitaciones con spa, salas para reuniones y senderos increíbles para hacer caminatas. Estaba en proceso de embargo y necesitaba renovaciones enormes, pero tenía un potencial increíble. Robert me lo dijo mientras recorríamos la propiedad. Según él, ese lugar podía convertirse en la propiedad principal de toda una cadena hotelera. Me explicó que el actual resort ya había demostrado que yo entendía perfectamente el mercado de lujo enfocado en familias y que esta nueva inversión podía conquistar el mercado de retiros corporativos y escapadas de spa. Esa misma semana hice una oferta por la propiedad. Mientras los abogados terminaban de cerrar el acuerdo de compra, yo seguía concentrada en la temporada navideña del nuevo resort. El resort estaba completamente reservado desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo,
Y ya tenía lista de espera incluso para Navidad de 2026. Ver cómo la gente prácticamente peleaba por reservar habitaciones en un negocio que mi propia familia consideraba una fase tenía un sabor deliciosamente irónico. A inicios de noviembre, mi madre volvió a llamarme, igual que el año anterior. Me dijo que quería intentar algo diferente esta vez y preguntó qué me parecería celebrar Acción de Gracias en él. Resort antiguo. Incluso ofreció pagar el alojamiento de toda la familia para que finalmente pudiéramos reunirnos todos. Entonces le respondí que el resort estaba completamente reservado. Ella insistió diciendo que seguramente podía hacer algunos ajustes o cancelar ciertas reservas. Y ahí fue cuando finalmente dije algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Le expliqué que no iba a decepcionar a clientes que pagaban para acomodar a personas que pasaron años dejándome. Claro que yo nunca fui una prioridad para ellas. Mi madre respondió que estaba intentando arreglar las cosas. Pero le dije que no. Que lo que realmente estaba intentando hacer era volver todo conveniente para ella. Y que esas dos cosas eran completamente distintas. Entonces preguntó qué quería exactamente de ella. Le respondí con absoluta claridad. Le dije que quería que admitiera que estuvo equivocada. Que reconociera que durante años tuvo favoritismos y que eso terminó lastimándome tanto a mí como a mis hijos. También quería que pidiera perdón por haber hecho que mis niños se sintieran no deseados en reuniones familiares. Mi madre respondió que jamás tuvo la intención de hacerlo sentir así. Entonces le dije algo que probablemente necesitaba escuchar desde hacía mucho tiempo. La intención no borra el daño, hubo un silencio larguísimo. Después admitió que ya no sabía cómo arreglar todo aquello y sinceramente, por primera vez en años, dejé de sentir la necesidad de suavizar la verdad para proteger los sentimientos de los demás. Así que le dije que quizá ya no podía arreglarse, porque algunas cosas simplemente se rompen demasiado. Mi madre respondió que se negaba a aceptar eso, y yo le dije que entonces probablemente iba a terminar decepcionada. Actualización 6. El nuevo resort de la montaña abrió oficialmente en marzo con una inauguración privada para amigos y familiares. Invité al mismo grupo que había asistido al fin de semana en el anterior resort durante el día del trabajo del año anterior, además de algunos otros familiares que siempre habían sido amables y me habían apoyado. La propiedad había quedado hermosa. Después de todas las renovaciones, transformamos el lugar en un retiro de bienestar de lujo con un spa de nivel internacional, restaurante gourmet y actividades como caminatas guiadas, clases de yoga y degustaciones de vino. El tío Benjamin y la tía Carol estuvieron entre los primeros invitados en llegar. Carol no podía creerlo mientras estábamos sentadas en el área de relajación del spa. Me dijo que hacía apenas 2 años yo estaba preocupada por llegar a fin de mes y ahora era dueña de 2 resorts. Le respondí que el trabajo duro daba resultados. Pero ella negó con la cabeza y dijo que era mucho más que eso. Según Carol, yo tenía visión. Esa noche, mientras todos cenábamos en el restaurante de Mountain View, el tío Benjamin se puso de pie para hacer un brindis. Dijo que quería decir algo sobre mí. Comentó que 2 años atrás algunas personas de la familia creían que yo estaba perdida y tratando desesperadamente de encontrar mi camino. Pero estaban equivocados, no estaba perdida. Estaba creando algo increíble mientras el resto se conformaba con vivir cómodamente dentro de la rutina. Entonces levantó su copa y brindó por mí, diciendo que yo demostraba que el éxito no consiste en seguir el camino de otros, sino en tener el valor de formar el propio. Todos levantaron sus copas. Y en ese momento sentí por primera vez una calidez que no tenía absolutamente nada que ver con el vino. Una semana después de la apertura del resort de la montaña, Olivia me llamó. Pero esta vez sonaba diferente, menos arrogante, menos defensiva y muchísimo más cansada. Me preguntó si podíamos hablar de verdad. No como en la boda, entonces le pregunté qué quería decirme. Y honestamente, lo que escuché después me sorprendió muchísimo. Olivia dijo que quería disculparse. Me contó que había estado pensando mucho en todo lo que le dije durante la boda de Rachel. Especialmente sobre el tema de los gastos de las vacaciones y el hecho de que mi madre jamás me hubiera pedido contribuir económicamente. Incluso me confesó que llamó a mamá para preguntarle directamente al respecto. Y mi madre admitió que yo siempre había ofrecido pagar cada verano. Según Olivia, mamá dijo que simplemente pensaba que era más fácil tener a una sola familia en la casa de playa en lugar de coordinar con todos. Entonces le pregunté algo muy simple. ¿Más fácil para quién?
Olivia guardó silencio por unos segundos antes de admitir que mi madre realmente no había sabido responderle. Después me contó que también le preguntó por qué siempre hacía comentarios hirientes sobre mi trabajo y sobre el hecho de que no lo considerara una carrera real. Mi madre respondió que estaba preocupada por mi estabilidad financiera y que pensaba que criticarme me motivaría a buscar algo más seguro. Olivia dijo que sabía que no tenía mucho sentido, pero que creía que mamá pensaba que estaba ayudando. Entonces le pregunté qué era lo que ella pensaba realmente y tras otra pausa larguísima, finalmente dijo la verdad. Dijo que estaba celosa. Le pregunté de qué exactamente. Entonces admitió que estaba celosa de mi libertad, de mi creatividad y del hecho de que yo estaba construyendo algo completamente mío. Me explicó que ella y Ronald tenían una buena vida, pero también una vida extremadamente predecible. Hacían lo mismo cada año, iban a los mismos lugares y tenían siempre las mismas conversaciones. Mientras tanto, yo estaba creando algo nuevo. Así que le dije la verdad sin suavizar nada. Le dije que en lugar de apoyarme, decidió hacerme sentir menos para convencerse de que lo que yo estaba construyendo no era un éxito real. Olivia admitió que era cierto. Dijo que resultaba más fácil minimizar mis logros que aceptar que quizá ella había jugado demasiado seguro toda su vida. Y fue la conversación más sincera que habíamos tenido jamás. Después me pidió perdón. Se disculpó por todos los comentarios sobre mi carrera. También por apoyar las decisiones de mamá de excluirme de las vacaciones familiares y por hacerme sentir que no era lo suficientemente exitosa como para merecer respeto. Le agradecí por decirlo. Entonces preguntó si existía alguna posibilidad de empezar de nuevo. No para volver a lo de antes, sino para crear algo diferente. Me quedé pensando un momento. Y finalmente le dije que quizás sí. Pero que esta vez tendría que ser distinto. Olivia dijo que lo entendía y que respetaba muchísimo todo lo que había construido. Después preguntó si algún día podía llevar a los niños a mi primer resort, no como obligación familiar, sino como clientes normales pagando unas vacaciones. Le respondí que sería bienvenida como huésped. Y Olivia respondió que quizá eso era algo bueno. Tal vez algunas personas dirían que fui vengativa o mezquina. Y quizá tengan razón. Pero después de todos esos años escuchando que no había suficiente espacio para mí y para mis hijos, terminé descubriendo algo maravilloso. Siempre hay suficiente espacio cuando construyes tu propia mesa. La casa de playa de mi madre podía acomodar cómodamente a 8 personas. Mis 2 resorts podían recibir a 96 huéspedes y daban empleo a 43 personas. Y Olivia tenía razón en una sola cosa. Tener un trabajo de verdad sí permite pagar tus propias vacaciones. Mientras escribo esto, ya han pasado 3 años desde que compré lo que en inglés se llama el Sea Salt Haven, mi primer resort, y el Mountain View Lodge está completamente reservado hasta el próximo verano y ya estoy considerando adquirir una tercera propiedad en Colorado. Mi empresa de diseño gráfico ahora tiene 15 empleados y clientes en todo el país. Alex tiene 11 años y dice que quiere ser empresario como su madre. Mia, que ya tiene 9, decidió que quiere ser chef y trabajar algún día en uno de los restaurantes de nuestros resorts. Son niños felices, seguros de sí mismos y conscientes de su propio valor. Ni siquiera consideran la idea de conformarse con ser tratados como una segunda opción. Mi madre y yo hemos hablado varias veces durante el último año. Ella está intentando comprender por qué sus acciones me lastimaron tanto y yo estoy intentando aprender a perdonar. Y es un proceso lento. Pero al menos estamos avanzando. Olivia y yo también encontramos una nueva dinámica. Ya no somos tan cercanas como antes, pero ahora existe algo que nunca tuvimos realmente. Respeto mutuo. El verano pasado su familia visitó Sea Salt Haven, mi primer resort. Y la experiencia fue sorprendentemente buena. No hubo comentarios ni indirectas, solo 2 familias disfrutando unas vacaciones juntas. La dinámica familiar cambió para siempre. Ahora soy la persona que da trabajo a 43 personas y devuelve algo a la comunidad mediante empleo y actividades benéficas. Pero lo más importante es esto. Ya no soy la persona que acepta menos de lo que merece solo para mantener la paz. Porque a veces la mejor venganza ni siquiera es venganza. Porque cuando tienes los planos correctos, siempre habrá espacio suficiente. Eso es todo, gracias por leer mi enorme historia. Gracias por ver el vídeo, si quieres más historias como esta, suscríbete y dale like.